Vamos a pensar en la luz como en un transformer. Un transformer puede comportarse como un avión o un coche o un robot. Y son cosas que parecen completamente diferentes. Parece que no tuviera nada que ver un avión con un robot o un coche con un robot. La luz también puede comportarse de dos maneras completamente diferentes que parece que no tienen nada que ver. Puede comportarse como una onda o puede comportarse como una partícula. A eso se le conoce como la doble naturaleza de la luz. Vamos a verlo. Llamamos doble naturaleza de la luz al hecho de que podamos explicar ciertos experimentos de una forma mejor y más sencilla si pensamos en ella como en una onda, mientras que hay otros experimentos que solo pueden ser explicados si pensamos en ella como un corpúsculo, como una partícula. En el siglo XVII hubo una de las batallas ideológicas más importantes de la historia. Por un lado tenemos al físico y matemático holandés Christian Huygens, y por otro lado tenemos al que probablemente sea el mayor científico de la historia, Isaac Newton, ¿vale? Estos dos científicos, estos dos físicos, estaban convencidos de que la luz se comportaba como una onda o como una partícula. Christian Huygens defendía que el comportamiento de la luz era exclusivamente ondulatorio, mientras que Isaac Newton estaba convencido de que la luz se comportaba como un corpúsculo, como partículas. ¿Cuál de los dos tenía razón? Los dos. La luz se comporta como se comporta la luz. Otra cosa es que nosotros, para explicar alguna serie de fenómenos que ocurren con la luz, necesitemos mejor la teoría ondulatoria de Christian Huygens o la teoría corpuscular de Sir Isaac Newton. Si pensamos en la luz según la teoría ondulatoria, que era la que defendía Huygens, podemos pensar en ella como una onda que representa la perturbación de un campo eléctrico y un campo magnético, oscilantes en el tiempo, y que eso se propaga a lo largo del espacio. Cuando pensamos en la luz como una onda electromagnética, sabemos que la luz no necesita de un medio material para propagarse, porque el campo eléctrico y el campo magnético se pueden propagar en el vacío, y eso es verdad. No hay necesidad de que haya un medio para que la luz se propague. De hecho, recibimos la luz del sol. Y esta explicación ondulatoria de la luz es capaz de explicar fenómenos que ya hemos visto en clase y que conocéis y que se explican perfectamente con la teoría ondulatoria. Uno de ellos, por ejemplo, es la interferencia. La interferencia de ondas que ya hemos visto en el tema de ondas, explica perfectamente cómo la luz puede interaccionar consigo misma para dar interferencias constructivas, interferencias destructivas, y es capaz de explicar el experimento de la doble rendija de Young. Para entender el experimento de la doble rendija de Young y el fenómeno de interferencia en la luz, y poder ver cómo es la teoría ondulatoria la que explica perfectamente este experimento y este fenómeno, debemos atender primero al principio de Huygens para la propagación de ondas. Todo punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. El nuevo frente de onda es la envolvente de todos estos nuevos frentes de onda. Bien, cuando la luz llegue a esos dos orificios, a esas dos rendijas, se van a comportar a su vez como emisores de nuevas ondas. Esas ondas que se van a generar van a ser coherentes porque el foco que las generó es el mismo, por lo tanto tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia y tienen la misma longitud de onda. Pueden interaccionar entre sí y pueden dar lugar a interferencias constructivas o destructivas. Dependiendo de la diferencia de caminos que recorran, vamos a obtener en la pantalla donde se proyecta un patrón de interferencia, un patrón donde va a haber unos máximos de luz y unos mínimos de luz, unos puntos más iluminados y unos puntos más sombríos. Esa interferencia que está ocurriendo con la luz se puede explicar perfectamente si la consideramos ondulatoria. Ya hemos visto el fenómeno de interferencia cuando estudiamos el tema de ondas, y vimos y demostramos cómo se podía estimar
el punto en el que la interferencia es constructiva o destructiva por esa diferencia de caminos. Este fenómeno que se observa en la luz solo podría ser explicado si la luz se comporta como una onda. ¿Pero es el único fenómeno que podemos explicar utilizando la teoría ondulatoria de la luz? No. Otro fenómeno que se explica muy bien con la teoría ondulatoria es la polarización. Si recordáis, hemos dicho que la luz es simplemente la perturbación de un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan a lo largo del espacio y que no necesitan de un medio material para propagarse. Bien, este campo eléctrico y este campo magnético son perpendiculares entre sí. Para entender la polarización vamos a atender solo a uno de los dos, por ejemplo al campo eléctrico. El campo eléctrico puede estar orientado hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, puede estar orientado de una forma aleatoria. De hecho, si tenemos luz no polarizada, cada uno de los haces de luz estará orientado de una forma diferente. De manera que al final, de forma estadística, tenemos que un haz de luz tiene el campo eléctrico orientado en todas las direcciones posibles. Y a eso se le conoce como luz no polarizada. Cuando tenemos luz polarizada, o bien porque pasa a través de un polarizador, o bien porque algún fenómeno la polariza, como por ejemplo la reflexión sobre un dioptrio plano. Acordaos que hicimos el problemita del ángulo de Brewster. Cuando esa luz está polarizada es porque preferencialmente hay una orientación del campo eléctrico que domina, ¿vale? O incluso que puede llegar a ser exclusiva. Si tenemos la luz orientada en el plano vertical, a esa luz se le denomina polarizada. Si esa luz intenta atravesar un polarizador que tenga una orientación diferente, la luz no va a poder atravesarlo. Ese fenómeno que seguro que habéis observado cuando lleváis gafas polarizadas se puede explicar perfectamente si utilizamos la teoría ondulatoria de la luz. Bien, pues parece que está claro que la luz es eminentemente una onda. Bien, pues parece que la luz es eminentemente una onda. Pues no, hay fenómenos, concretamente fenómenos cuánticos, que no pueden ser explicados utilizando la teoría ondulatoria de Huygens. Necesitamos la teoría corpuscular de Newton para explicar fenómenos como por ejemplo el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico lo explicó Einstein a principios del siglo XX, el cual le reportó el Nobel. El efecto fotoeléctrico consiste en que cuando hay ciertos metales que son iluminados con una radiación de luz, a veces esos metales expulsan electrones. Cuando yo los excito con una radiación de luz, esos electrones de las cortezas más externas se ven expulsados y emiten electrones que se pueden detectar. Bien, este fenómeno del efecto fotoeléctrico se puede explicar muy bien si consideramos que la luz son paquetes de energía, son fotones, son partículas, ¿vale? Si utilizamos la teoría corpuscular de la materia. ¿Por qué? Porque se observa que esos metales emiten electrones solo cuando llega a ellos una radiación de energía concreta. Es decir, yo tengo un metal sobre el cual le irradio luz roja y no emite absolutamente ningún electrón. Yo lo irradio con luz azul y emite electrones. E independientemente de la intensidad de la luz que yo le dé, emitirá o no emitirá. Es decir, aunque yo le dé con una intensidad brutal de luz roja, con millones de bombillas de color rojo, nunca emite ningún electrón. Aunque la bombilla que yo utilice de color azul sea una bombilla que no tenga mucha intensidad, emite electrones. Esto es muy difícil de explicar con la teoría ondulatoria y se explica perfectamente con la teoría corpuscular de la materia. La teoría que dio Einstein al efecto fotoeléctrico fue considerando la teoría corpuscular de la luz de Newton. Considerando que la luz está formada por fotones, por partículas, que tienen una cierta cantidad de energía, tenemos que imaginar a los fotones como si fueran pelotitas que se mueven a una cierta velocidad. Cuando chocan contra el electrón, si la energía que le transmiten a ese electrón es lo suficientemente grande como para arrancarlo de su átomo, ese electrón saldrá despedido. Pero si la energía que le transmiten no es lo suficientemente grande para arrancarlo, el electrón no absorberá ese fotón y no se verá arrancado. La energía de los fotones depende única y exclusivamente de su frecuencia. Por eso, las longitudes de onda largas, el color rojo,
no era capaz de arrancar electrones en el ejemplo que hemos visto en el sodio, porque los fotones rojos no tienen la suficiente energía para arrancarlos. Y da igual la intensidad de luz que pongamos, da igual que hagamos llegar un fotón que millones de fotones, porque no son capaces de arrancar ese electrón porque no tienen la suficiente energía. Sin embargo, cuando ponemos luz azul, como la frecuencia es más alta, la energía de cada uno de los fotones, la energía de esos paquetes, de esos cuantos de energía, es mayor. Y con esa energía ya es suficiente para arrancar el electrón. Por lo tanto, si llega un fotón, arrancará un electrón. Si yo pongo más o menos intensidad de luz, estarán llegando más o menos paquetes de energía y arrancaré más o menos electrones. Pero la velocidad con la que los arranque es la misma. Si llegan pocos fotones de color azul, arrancarán pocos electrones, pero los arrancarán. Y si llegan muchos paquetes de color azul, arrancarán muchos electrones, pero los arrancarán con la misma energía, con la misma velocidad. Por eso la intensidad de luz no es influyente en el efecto fotoeléctrico y sí lo es la frecuencia. Es evidente, por tanto, que la luz tiene una doble naturaleza. Hay fenómenos que se explican mejor con la teoría ondulatoria de Huygens y hay otros fenómenos que se explican mejor con la teoría corpuscular de Newton. ¿La luz es onda o es corpúsculo? Son las dos cosas a la vez. Se comporta de una forma u otra dependiendo del experimento. Se ha observado que la materia que está formada por partículas también puede comportarse como una onda. Por ejemplo, se han observado fenómenos de difracción en electrones y fenómenos de interferencia en electrones. Esto solo puede ser explicado si la materia corpuscular, como puede ser un electrón, también se comporta como una onda. Para explicar esto hay que acudir a la dualidad onda-corpúsculo de de Broglie, pero eso es otro vídeo. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!